Hoy, hoy vamos a empezar hablando de lo que son las funciones reales. Este es un muy breve resumen del tema que se debió haber visto en la asignatura de Matemáticas 1, Matemáticas Básicas o Matemáticas Generales. ¿Listo? Entonces, para ver el concepto de lo que es una función real, vamos primero a tratar el tema del plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano nace de un producto cartesiano. Entonces, vamos a considerar aquí que vamos a trabajar con el conjunto de números reales y vamos a considerar el producto cartesiano R por R, el cual está dado por el conjunto de todas las parejas ordenadas. Se dice ordenadas porque importa quién se toma como la primera componente y quién se toma como la segunda componente. Entonces decimos que R por R es el conjunto de todas las parejas ordenadas X, Y, donde tanto X como Y son números que pertenecen a los reales. Sucede que si nosotros quisiéramos ver esto de forma gráfica, entonces estaríamos construyendo lo que llamamos el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es el plano cartesiano? Entonces, decíamos que íbamos a trabajar con el producto R por R, por lo tanto, vamos a tomar primero el conjunto de números reales. Entonces, consideremos el primer conjunto de números reales. De matemáticas básicas nosotros sabemos que el conjunto de números reales nosotros lo podemos representar gráficamente mediante una recta. En este caso lo representé mediante una recta horizontal, que es la recta verde que tenemos acá. Entonces vamos a suponer que todos los puntos que están en esa recta son puntos que pertenecen a los números reales. Entonces, donde yo me ubique, en cualquier sea el punto que me ubique de esta recta horizontal verde, ese es un valor que pertenece a los números reales. Nosotros sabemos que empezamos en un punto que es el 0 y a la derecha estarían los números reales positivos, a la derecha del 0, a la derecha de este punto de acá, supongamos que acá está el 0, a la derecha están los números positivos y a la izquierda van a estar los números negativos. Entonces por aquí vamos a tener números negativos. Cualquier número real, por ejemplo, menos 1, menos 1.5, menos pi, todos esos son números reales negativos. Ahora, como estamos construyendo el producto R por R, entonces voy a tomar gráficamente de nuevo otra recta real. Pero como esta recta real ya la había representado de forma horizontal, ahora la voy a representar mediante una recta vertical. Pero esa recta vertical, que la representé aquí por medio de color naranja, también tiene un punto en el centro que se llama el origen, ¿no? El 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Arriba, hacia la parte de arriba en esa recta, voy a encontrar todos los números reales que sean positivos, ¿no? El 1, el 2, el 3, cualquier número que sea positivo. ¿Listo? Y cualquier número real que sea positivo, ¿no? Y hacia la parte de abajo tenemos los números negativos, menos 1, menos 2, menos Euler,
menos pi, todos los números que se me ocurran hacia la parte de abajo, que sean reales. Entonces, donde se intersectaron estas dos rectas, que es en el 0, 0, entonces a ese es el que llamamos el origen del plano cartesiano. Entonces, eso que estamos viendo acá, esa recta vertical y esa recta horizontal, que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Y que nosotros podemos de aquí obtener cualquier pareja de puntos, eso es lo que llamamos el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, permítanme un momento, que se me acaba de borrar aquí. Al eje horizontal lo llamamos el eje X y al eje vertical lo llamamos el eje Y. ¿Listo? También se dice que el eje X es llamado el eje de abscisas y al eje Y el eje de ordenadas. Entonces, cada vez que usted le hablen de abscisa, se están refiriendo el valor de X, y cuando le hablen de ordenada, se están refiriendo al valor de Y. Bueno, entonces, muchachos, les decía que R por R es el conjunto de parejas X, Y, donde tanto X como Y pertenece a los reales. Entonces, en el plano cartesiano, lo que nos está diciendo es que todos los puntos que me quedan ubicados en este gráfico que tenemos de acá, esos puntos pertenecen al plano cartesiano. Está claro que son infinitos, eso está lleno. Yo acá estoy pues pintando algunos, pero el plano cartesiano está lleno de puntos. ¿Listo? Está lleno de puntos de la forma X, Y. ¿Y cómo así puntos de la forma X, Y? Entonces les voy a hablar de algunos ejemplos. Entonces voy a hablar de algunos puntos en el plano cartesiano que están también obviamente en el producto cartesiano. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el punto 1,2. ¿Qué sería el punto 1,2? Se dice que es pareja ordenada porque entendemos que el 1 está de primero y el 2 está de segundo, o que el 1 es la abscisa y que el 2 es la ordenada. ¿Listo? Entonces, vamos a representar este punto 1,2 en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué sería el punto 1,2? Entonces, sabemos que 1 es la abscisa, es decir, la X, y que 2 es la ordenada, es decir, la Y. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar este punto en el plano cartesiano? Entonces, lo que hacemos es siempre partimos del origen. Entonces, hay dos formas de representarlo, voy a explicarlas ambas, pero me voy a quedar con la segunda explicación para graficar los otros puntos que les quiero mostrar. ¿Qué sería el punto 1,2? Entonces, el punto 1,2 parto del origen. Entonces, como el 1 está de primero, entonces la que está de primero me muevo en el eje X, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. A la derecha cuando es positivo, a la izquierda cuando es negativo. Entonces, el punto, cuando me va a mover 1, entonces a partir del origen me muevo 1 hacia la derecha. Entonces, supongamos que el 1 está por acá. ¿Listo? Ahora la ordenada es 2. Entonces, ahora ya no me voy a mover en el eje X, sino que me voy a mover en el eje Y. También parto del origen, pero me muevo hacia arriba cuando es positivo y me muevo hacia abajo cuando es negativo. Entonces 2 hacia arriba porque es positivo, entonces parto del origen y cuento 2 hacia arriba. 1 y 2, por acá estaría el 2. Entonces trazo una recta imaginaria por el 2 y una recta imaginaria por el 1,
y donde se me cruzan, ese sería el punto 1,2. Esta es la forma pues muy clásica de explicar cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Sin embargo, a veces el trazar esas líneas imaginarias nos hace que nos confundamos un poco cuando veamos la gráfica de una función. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo vamos a graficar? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre voy a empezar con la abscisa, que en este caso sería 1. Entonces, parto desde el origen, me muevo 1 hacia la derecha y me quedo allí un momento ubicada. Me ubico en el 1. Y después de que estoy en el 1, cuento 2 hacia arriba, pero a partir del 1, de donde estoy. Entonces, yo ya estoy aquí en el 1. Y cuento 2 hacia arriba. Entonces, 1 y 2 hacia arriba. El punto donde quedé es el punto que me estaban pidiendo ubicar. Entonces, este punto 1,2 es un punto del plano cartesiano, como todos los demás que estaban aquí pintados de azul. ¿Por qué es un punto en el plano cartesiano? Porque tanto el 1 como el 2 son números reales. Recuerden, la abscisa y la ordenada tienen que ser números reales. Bueno, los puntos donde tanto la abscisa como la ordenada son números positivos, se dice que están ubicados en el primer cuadrante. Entonces, toda esa parte, todos esos puntos que ubicamos por aquí, todos los puntos que ubicamos en el primer cuadrante son positivos, tanto la abscisa como la ordenada. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ubicar otro punto. Supongamos que me piden ubicar otro punto en el plano cartesiano, que sea, por ejemplo, menos 3,1. Entonces, menos 3,1. Entonces, como les decía, empiezo con la abscisa, que es menos 3. Parto del origen, como es negativo, me muevo hacia la izquierda. Entonces, menos 3 a la izquierda sería menos 1, menos 2, menos 3. Acá está menos 3. Y me quedo allí ubicada. Y después de que estoy allí ubicada, cuento 1 hacia arriba. Entonces, cuento 1 hacia arriba y me da este puntico de acá. Entonces, este sería el punto menos 3,1. Ahora, todos los puntos que están ubicados en este cuadrante, es decir, donde la abscisa es negativa y la ordenada es positiva, se dice que son puntos ubicados en el segundo cuadrante. Ubiquemos, por ejemplo, el punto menos 2, menos 1. Entonces, me ubico en el origen, cuento menos 2 a la izquierda, por acá está el origen, cuento 1, 2 a la izquierda, acá estaría el menos 2, ¿listo? Y a partir de allí cuento 1 hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque está negativo. Entonces, por aquí está el menos 1. Entonces, si cuento a partir del menos 2 aquí, cuento 1 hacia abajo, me da este puntico de aquí, más o menos, ¿no? Y este sería el punto menos 2, menos 1. Todos los puntos que tienen tanto la abscisa como la ordenada negativa, se dice que están ubicados en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Ahora ubiquemos el punto 4, menos 2. Entonces el punto 4 menos 2, vuelvo y empiezo desde el origen. Estoy en el origen, cuento 4 hacia la derecha porque es positivo. Entonces 1, 2, 3, 4 está como por acá. Y a partir de allí cuento 2 hacia abajo porque está negativo. Entonces 2 hacia abajo sería, este sería el menos 2. Entonces, si estaba ubicada en 4 y cuento 2 hacia abajo, me da un puntico como por acá.
y este puntico sería el 4, menos 2. Todos los puntos que están ubicados en este cuadrante se dice el cuarto cuadrante, se dice que son de abscisa positiva y de ordenada negativa. Además de eso, en el plano cartesiano encontramos puntos en los ejes. Un punto en el eje X es de la forma X, 0. Entonces, por ejemplo, el punto 7,0. Entonces, cuento 7 a la derecha a partir del origen, aquí van 4, 5, 6 y 7. Y entonces aquí, como me dice que es 0, quiere decir que ya me quedo en 7. Y entonces este es el punto 7,0. Ese punto está ubicado en el eje X, porque la ordenada es 0. También puedo encontrar puntos en el eje Y, es decir, puntos en los que la abscisa sea 0. Es decir, por ejemplo, el punto 0,3. Entonces 0,3. Entonces parto del origen, como ya la abscisa es 0, no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda, sino que únicamente me muevo 3 unidades hacia arriba. Si acá está 3, entonces este sería el punto 0,3. Y esos son los puntos en el eje Y. Y entonces tenemos puntos en el eje X, puntos en el eje Y también podemos encontrar el origen. Ese es el plano cartesiano. Y todos los puntos que yo pueda ubicar en este plano cartesiano tienen abscisa, un número real, y como ordenada también un número real. Listo. Entonces, ya que vimos qué es el producto cartesiano y el plano cartesiano, entonces vamos a definir qué es una relación entera. Entonces la definición de una relación en R es simplemente cualquier subconjunto de puntos del producto cartesiano R por R. Entonces a usted le habla cualquier subconjunto del producto cartesiano R por R. Eso ya es una relación en R. Entonces existen muchas relaciones infinitas, por ejemplo, podemos decir la relación 1. Entonces la relación 1, que tenga todos los puntos X, Y, tal que X sea igual a 0 y Y esté en los reales. Eso es una relación en R. ¿Por qué? Porque tanto X como Y están en los reales, porque X es 0 y 0 es un número real, y Y también está en los reales. Eso ya hace que sea un subconjunto del producto cartesiano. Ahora, por ser un subconjunto del producto cartesiano R por R, se puede representar en el plano cartesiano. Entonces, cuando yo quiero graficar una relación, lo único que hago es ubicar los puntos que me están mencionando. Entonces aquí me dicen que son todos los puntos X, Y, tal que X sea 0. Entonces, para que X sea 0 y Y esté en los reales,
Entonces lo que tengo que hacer es ubicar todos los puntos cuya abscisa sea 0. Entonces yo les decía, por ejemplo, hace un momento, que cuando la abscisa es 0, entonces lo que tomamos son puntos que están sobre el eje Y. Entonces miren que todos estos puntos, en todos ellos, la abscisa es 0. Es decir, que esa relación que me están diciendo aquí, me están mencionando el conjunto de puntos ubicados sobre el eje Y. El conjunto de puntos ubicados sobre el eje Y o simplemente el eje Y. ¿Listo? Entonces eso sería una relación. Entonces cuando nosotros estamos hablando de relaciones, nosotros podemos estar llegando a trazar en el plano cartesiano las curvas que representan. Una relación puede ser simplemente punticos sueltos. Por ejemplo, me pueden estar hablando de la relación que tiene estos punticos naranjas que estoy tomando acá, punticos sueltos, punticos ubicados que son sueltos. O también muchas veces cuando grafico una relación, el resultado me va dando todos los puntos que están ubicados sobre una curva. Entonces cuando sucede eso, lo que hago es juntar los punticos por medio del uso de una curva. ¿Listo? Por ejemplo, en este primer ejemplo que les señalaba acá, en este primer ejemplo, los punticos estaban sueltos, no me representaban ninguna curva. Estos punticos me fueron representando una curva. ¿Listo? Y existen muchos tipos de curvas que me pueden dar. Y como todos los puntos que se están tomando son puntos del plano cartesiano, entonces estamos hablando que todos esos punticos me están representando una relación. Esta podría ser otra relación. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, vamos al tema al que queríamos entrar, que es el tema de funciones. Entonces, ¿cómo vamos a definir una función? Una función es un caso particular o son casos particulares de relaciones. Entonces vamos a decir que toda función también es una relación, pero no toda relación es función. ¿Por qué? Porque es que la definición de función es la siguiente. Es una relación muy especial que cumple con la siguiente condición. A cada abscisa solo le corresponde una ordenada.
Entonces, si usted llega a encontrar una abscisa que le corresponda a más de una ordenada, eso ya no es función. Sigue siendo una relación, pero ya no es función. Obviamente estamos hablando aquí, ya sabemos que estamos hablando de conjunto de subconjuntos de R por R, ¿no? Bueno, una cosita que se me olvidaba mencionarles allí. Muchas veces el conjunto R por R simplemente lo denotamos como R2. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí seguimos hablando de subconjuntos de R2, pero ya no va a ser tan general, sino que la definición nos dice a cada abscisa solo le corresponde una ordenada. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen la relación 1, que está dada por los puntos, voy a decir simplemente puntos acá, dice que tiene los puntos 1,3, 5,7, 1,8. Entonces esto es una relación que tiene 3 puntos, pero esta relación no es función. ¿Por qué? Porque observemos que en 2 puntos se me está repitiendo la abscisa y no se me puede repetir la abscisa, porque aquí a estas abscisas les está correspondiendo tanto el 3 como el 8. Entonces no puede suceder que a una misma abscisa le corresponda más de una ordenada. A cada abscisa solo le puede corresponder una ordenada para que sea una función. Ahora, si me dicen, por ejemplo, la relación 1,3, bueno, otra vez 5,7, pero ya me dicen, por ejemplo, 2,8, entonces observemos que no hay ninguna abscisa que se repita con una ordenada diferente. Entonces, como sucede eso, esta sí es una función. Entonces, a cada abscisa solo le puede corresponder una única ordenada. No importa que hayan ordenadas que se repitan. Por ejemplo, R3. Una relación 3, por ejemplo, que tengamos el punto 1,5, que tengamos el punto 2,5 y el punto 3,7. Entonces miren que se repite una ordenada, pero eso no importa. Lo importante es que a cada abscisa solo le corresponda una ordenada. Es decir, no se podría repetir el 1 con otro número diferente de ordenada que 5, porque ya está la pareja 1,5. Entonces no podría estar otra pareja con el 1,7, por ejemplo. Bueno, entonces esta también es una función. Entonces, si observamos, todas las funciones también son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. La primera, por ejemplo, no era función. Ahora vamos a lo concreto, a lo que nos interesa muchas veces identificar, es en medio gráfico. ¿Cómo identifico en medio gráfico que una relación sí es una función? Entonces nosotros vamos y graficamos una relación. Entonces digamos que vamos a graficar la relación 4. Entonces esta va a ser nuestra relación 4. Y cuando yo grafique esa relación 4, digamos que me dio algo como esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para identificar si esta relación que me están dando es o no una función? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a trazar de verde unas líneas, pero esas líneas van a ser imaginarias. ¿Listo? Es que nos van a ayudar. Entonces, voy a empezar. Bueno, esas líneas que voy a trazar las voy a trazar de forma vertical y voy a empezar desde menos infinito. Entonces, si yo llego a tocar la curva,
solo la puedo tocar en un puntico, con cada línea. Con cada línea solo la puedo tocar en un punto como máximo. Si la toco en más de un punto, esa relación no es función. Entonces vamos a empezar trazando una línea imaginaria. Por acá, hagamos de cuenta que por acá está menos infinito. Entonces, fíjense que aquí no toqué la relación. Por ahora no puedo decir nada acerca de esta relación. Sigo trazando líneas. Y lo que me interesa es el momento. Recuerden que estas líneas son supuestamente imaginarias, ¿no? Lo que me interesa es el momento en el que toque la gráfica de la curva. Listo. Entonces, fíjense que aquí ya la tocó. Entonces, voy a hacer un zoom acá. Necesito que veamos muy bien. Entonces, ya la tocó. Entonces, si observamos, la tocó, pero en realidad la tocó dos veces. Miren, por acá la tocó una vez y por acá la tocó otra vez. La tocó dos veces. Como yo ya encontré una línea que tocó dos veces esa relación, entonces con eso yo ya puedo afirmar que esta relación no es función. Es decir, las líneas nunca pueden tocar en ninguna parte dos puntos de la relación. Si toca dos puntos de la relación, esa relación ya no es función. Vamos a graficar una relación 5. Y vamos a identificar si esta relación 5 que les voy a pintar acá es o no una función. Supongamos que esta relación tiene punticos aislados. Digamos que tiene un puntico por acá, otro punto por acá, otro punto por acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Listo? Y son no solo esos punticos. Entonces tracen líneas verticales. Bueno, ya sabemos que es de menos infinito, pero pues voy al hecho de lo que quiero verificar, en los puntos que quiero verificar. Entonces trazo una línea bien vertical por acá. Me fijo que estoy tocando esta relación en un solo punto. Hasta acá todo va bien. Pero cuando trazo por acá una línea, me doy cuenta que la tocó en dos puntos. Por haberla tocado en dos puntos, esta ya no es una función. ¿Listo? Y vamos, el último ejemplo, una relación 6. Bueno, entonces esta relación, cuando yo empiezo a trazar líneas, si observan, cada vez que trazo una línea vertical, no importa dónde la trace, solo estoy tocando en un punto, por lo tanto, esta es una función. Esto es una función. Son relaciones en las que no se repite la abscisa. Bueno, entonces ahora vamos a ver la clasificación de las funciones. Entonces, sucede que cuando ya estamos trabajando con funciones, podemos ya hacer una clasificación de funciones básicas, ¿no? A partir de ellas nacen muchas otras. Entonces, vamos a definir primero, o les voy a dar una anotación primero. Entonces, una función está definida de forma explícita cuando ustedes tienen lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos, como ya es función, la vamos a llamar f. Entonces, tenemos la función de parejas x, y, tal que
cuando está definida de forma explícita, la función se dice que es de la forma y igual a f de x. Listo, donde f de x me representa directamente la función de la que me están hablando. Pero esta es una notación larga. Entonces, para resumir, nosotros simplemente vamos a decir la función, ya no vamos a denotar f igual, sino que vamos a decir la función y igual a f de x. Esta notación la vamos a necesitar en adelante. Entonces, cada vez que yo les diga y igual a f de x, me estoy refiriendo a una función donde las ordenadas son y las abscisas son x. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a clasificar las funciones. Entonces, las funciones se clasifican en, primero que todo, las funciones algebraicas, y dentro de estas funciones algebraicas encontramos tres tipos. Las primeras, que son las funciones polinómicas, entonces, ¿cuáles son las funciones polinómicas? Son las funciones que están expresadas de la forma y igual y f de x es un polinomio. En matemáticas básicas ustedes debieron haber visto que la notación general de polinomios era de la forma an x a la n, o muchas veces empiezan con a0 x a la n, yo lo represento así, an x a la n, a la n menos 1 x a la n menos 1, más, y así sucesivamente, hasta que se llega a 1x más a sub 0, donde ese an menos 1, a1 y a 0, que los vamos a decir a sub i, pertenecen a los números reales, ¿no? Y variando desde 0, 1 hasta n, todos esos a que tenemos aquí son números reales. Por ejemplo, ejemplos de funciones polinómicas. La notación a veces es como un poco más abstracta, pero nosotros estamos, yo sé que acostumbrados a ver estas funciones. Por ejemplo, tenemos la función y igual a x más 1, ¿no? Eso es un polinomio, x más 1 es un polinomio. Y igual a x al cubo menos 2x cuadrado más 5, esto es un polinomio de grado 3, ¿listo? Todos los polinomios, y igual a x a la 10, menos 7x a la 8, más 6x a la 2, menos 4, eso también es un polinomio, ¿listo? E incluso puedo decir y igual a 4, donde eso es una constante, un polinomio, pero pues se dice constante, ¿no? Entonces, esos son polinomios, esas son las funciones polinómicas, ¿listo? ¿Qué otro tipo de funciones podemos encontrar? Otras funciones que podríamos encontrar son, dentro de las algebraicas, ¿no? Son las funciones racionales. Entonces, las funciones racionales son las funciones que están expresadas de la forma y igual a p de x sobre q de x. ¿Listo? Donde
P de X y Q de X son polinomios, pero Q de X debe ser diferente de una constante, porque si fuera una constante, eso ya no sería una racional, sino que sería una función polinómica. ¿Listo? Entonces Q de X que no sea constante. Y mucho menos Q de X puede ser 0, porque donde Q de X fuera el polinomio nulo, pues eso no existe en los reales. ¿Listo? Entonces, para que sea una función racional, tiene que ser que P de X y Q de X sean polinomios, y en especial Q de X debe ser diferente de una constante. ¿Listo? Y, bueno, algunos ejemplos de funciones polinómicas. Podríamos decir, por ejemplo, y igual a 2, arriba no importa si hay solo una constante, pero abajo sí tiene que tener un polinomio, es decir, abajo tiene que estar la x. Entonces, por ejemplo, sobre x menos 1, eso es un ejemplo de función racional. Y igual a 7x a la 5 menos 4 sobre 2x más 3. Esos son ejemplos de funciones racionales. Listo, arriba polinomio y abajo polinomio. Bueno, y otra algebraica que encontramos son las funciones racionales. Perdón, radicales. Entonces, las funciones radicales son las funciones y igual a una raíz enésima de un polinomio P de X. Entonces, n, pues para que sea una raíz, entonces podríamos decir que n vale 2, 3, 4, 5, etc. ¿Listo? Y P de X tiene que ser un polinomio diferente de constante, porque nuevamente, si tuviésemos una constante dentro de la raíz, eso ya no sería una función radical, sino que sería pues una función que de hecho podríamos decir que es constante, porque es solo sacarle la raíz a ese número. ¿Listo? Entonces, P de X diferente de constante. Ejemplos de funciones radicales, podríamos decir, por ejemplo, y igual a raíz de x menos 4, menos 4 y escribo eso, raíz de x menos 2, y igual a raíz cúbica de x al cuadrado más 5, bueno, etcétera. Esas son las funciones radicales. Bueno, entonces, estas tres que acabamos de ver son funciones algebraicas. En la segunda parte encontramos, dentro de las funciones básicas, encontramos las funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, entonces las funciones exponenciales y logarítmicas, vamos a empezar con las exponenciales, son de la forma y igual a elevado a un polinomio P de X. Listo, esas son exponenciales. En general podríamos decir incluso solo a la X, que son las más básicas que vamos a trabajar acá, pero pues podría ser un polinomio que tenemos como exponente. Obviamente, no constante. P de X no puede ser constante. Y A es un número real
positivo donde A sea diferente de 1. Entonces, por ejemplo, A podría ser el número Euler, A podría ser 5, A podría ser 10, un número real, pero que sea positivo y que sea diferente de 1. Eso es una función exponencial. Y una función logarítmica es de la forma y igual al logaritmo en base a de p de x. Nuevamente, A tiene que ser un número real positivo, A diferente de 1. ¿Listo? Y p de x nuevamente podría ser un polinomio, pero aquí sí podría ser incluso, bueno, si fuera constante, pues sería una función constante. Listo. Después vamos a hablar un poquito más acerca de cómo tiene que ser ese p de x, ahorita que veamos dominio de función. Y por último, tenemos dentro de la clasificación de las funciones, tenemos las funciones trigonométricas. ¿Qué encontramos dentro de las funciones trigonométricas? Dentro de las funciones trigonométricas encontramos varios tipos de funciones. Como lo son la función seno, la función coseno. ¿Listo? Todas esas funciones las encontramos dentro de las trigonométricas. Listo. Entonces, dentro de esas funciones trigonométricas encontramos funciones como y igual a seno de x, la función y igual a coseno de x, bueno, y igual a tangente de x, incluso puedo tener algunas traslaciones de ellas, o también podría encontrar las funciones arco, que son las inversas, ¿no? Que son seno a la menos 1 de x o arcoseno de x, y igual a arco coseno de x, que se escribe como coseno a la menos 1 de x. No todas esas trigonométricas e incluso hiperbólicas también podríamos encontrarlas allí. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de dominio de funciones y de acuerdo al dominio de funciones vamos a trabajar de acuerdo a la clasificación de funciones, vamos a trabajar con el dominio de algunas funciones. Entonces, vamos a definir qué es el dominio de una función. Entonces, el dominio de una función básicamente es el conjunto de abscisas que se toman dentro de una función. ¿Listo? Entonces, es el conjunto de abscisas o de valores x en los reales
que se tienen en las parejas de una función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función, ya por un momento voy a tomar una función como unos punticos nomás, digamos el punto 1, -2. Recuerden que si es función no se puede repetir la abscisa. Entonces, si yo tengo esta función con estos 3 puntos, entonces, ¿quién va a ser el dominio de la función? Ojo, ¿cómo voy a denotar el dominio de la función? Lo voy a denotar mediante una D sub el nombre de la función. Como yo estoy llamando a la función f, entonces D sub f. Entonces, ya no van a ser parejas. El dominio de la función ya no son parejas, sino que de las parejas extraigo únicamente las abscisas. Entonces, ¿quiénes son las abscisas? De la primera pareja la abscisa es 1, de la segunda pareja la abscisa es 2 y de la tercera pareja la abscisa es -5 y ese sería el dominio de la función. ¿Listo? Gráficamente, cuando yo tengo una función en un gráfico, yo puedo visualizar cuál es el dominio de esa función. Por ejemplo, si yo tengo que la función hace, por ejemplo, esto, entonces lo que yo hago para visualizar el dominio de la función es trazar rectas imaginarias verticales y miro desde dónde empieza la gráfica y en dónde termina. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a trazar rectas verticales, me doy cuenta que por aquí no tengo nada de gráfica. Yo empiezo a tener gráfica a partir de aquí. ¿Cuánto vale X aquí? Porque estoy tomando dominio, que son las abscisas. X aquí vale 0. Por lo tanto, diría que el dominio de esta función inicia en 0, el intervalo 0, 0 cerrado, ¿no? Y si observamos, después de que sigo trazando desde 0, siempre encuentro gráfica. Siempre corto la gráfica en algún punto. Por eso puedo decir que el dominio va hasta más infinito. Porque desde el 0 hacia adelante siempre encuentro gráfica. Permítanme, enumero esto. Entonces esto sería como un primer ejemplo. Esto sería un segundo ejemplo, pero ya visto de forma gráfica. Hagamos un tercer dibujito para aclarar un poco más este concepto. Entonces, digamos que tengo una función que al graficarla me da esta línea es una línea imaginaria y esa línea está, por ejemplo, en -3. Entonces, digamos que cuando yo grafico la función, la función la voy a pintar de verde. La función me da algo como esto. Entonces, para hallar el dominio de esta función, lo que miro es dónde en esta gráfica encuentro puntos. Entonces voy a empezar a trazar líneas imaginarias, en este caso las voy a pintar de rojas. Voy a empezar a trazar líneas imaginarias para ver dónde toco la línea, las curvas verdes. Entonces miren que si yo trazo una línea por acá, encuentro gráfica. Y por muy atrás que la trace, encuentro gráfica, porque esta flechita aquí me simboliza que la función todavía va más a la izquierda. Como desde muy atrás yo encuentro gráfica, entonces yo puedo decir que el dominio de esta función
que supongamos que se llamaba f, ¿empezó en dónde? Empezó en menos infinito. Ahora sigamos trazando rectas y rectas rojas. Miren que siempre encuentro gráfica, pero hay un tropiezo. ¿En dónde encuentro ese tropiezo? Cuando yo trazo una recta imaginaria por menos 3. Cuando yo trazo esa recta imaginaria en menos 3, me doy cuenta que no toco esa función. Como no la toco, entonces digo que ese menos 3 no lo tomo dentro del dominio. Como no lo tomo dentro del dominio, entonces escribo que la función iría hasta menos 3 y tomo el menos 3 abierto. Recuerden de matemáticas básicas que abierto quiere decir que ese punto no se está tomando. Ahora, la cosa no termina allí. Que yo haya encontrado ese tropiezo en menos 3 no quiere decir que ya el dominio de la función está hasta allí, sino que sigo trazando rectas a ver qué sucede. Me doy cuenta que a partir de menos 3, después de menos 3, sí sigo encontrando gráfica, siempre encuentro gráfica, siempre me cruzo con la línea verde. Entonces me doy cuenta que me cruzo con la línea verde hasta más infinito. Entonces por eso digo que el dominio va unido. Empiezo otra vez en menos 3, pero abierto. En menos 3 supe que no encontré gráfica, pero puedo llegar hasta más infinito. Esto quiere decir, en otras palabras, que el dominio de esta función son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, pero quitándole el punto menos 3. Ese es el dominio de esta función. ¿Listo? Ahora vamos a definir el rango de la función, aunque en el rango de la función no vamos a detallar mucho, pero pues es importante también conocer qué es el rango de una función. Entonces, así como el dominio de una función eran los valores de las abscisas, entonces el rango de una función son las ordenadas o valores de y en los reales que forman parte de parejas de la función f. Entonces vamos a ver ejemplos también, pero pues como les digo, aquí no vamos a detallar mucho. Entonces digamos que tenemos una función primero definida en un conjunto, entonces digamos el conjunto en la misma función que teníamos acá, 1 menos 2, 2, 3, menos 5, 7. Creo que era esta, me disculpan si la transcribo mal. Entonces el rango de esta función generalmente se denota como rango de la función, rango de la función f. Hay otras notaciones, por ahora denotémoslo así. ¿Quién es el rango? Ya no tomo la pareja completa, sino que tomo las ordenadas. Entonces aquí, si hay alguna que se repite, no es necesario volverla a escribir. Entonces aquí sería menos 2, en la segunda pareja tenemos el 3 como ordenada y en la tercera el 7. Y este sería el rango de esta función. Ahorita, ¿cómo identifico el rango de una función cuando tengo una gráfica? Allí es donde más me va a interesar el rango de una función, cuando yo ya tengo su gráfica. Bueno, en este curso, ¿no? Entonces supongamos que tenemos una función similar a la que pintamos hace un momento. ¿Listo? Entonces, igual que para hallar el dominio, yo trazo rectas y miro dónde corto la función, pero ya no miro rectas verticales, sino que voy a trazar rectas horizontales.
desde abajo hacia arriba. Entonces en menos infinito, trazo, no encuentro, no encuentro, no encuentro. ¿Dónde empiezo a encontrar gráfica? Miren que cuando trazo acá en 0, ya encuentro gráfica. Por eso puedo decir que el rango de esta función, digamos que era f también, es igual a, ¿dónde empecé a encontrar gráfica? En 0. En 0 sí la toqué. Entonces por eso el 0 lo tomo cerrado. Y miren que a partir de allí, cuando yo trazo rectas, no importa si toco en 2 valores, en 3, lo importante es que al menos lo toque una vez. Mire que siempre encuentro gráfica. Por eso puedo decir que el rango de esta función pasa más infinito. ¿Listo? Entonces ese sería el rango de esta función. Ahorita hay una gráfica muy conocida, se las voy a hacer más o menos el bosquejo acá para que lo tengamos en cuenta, porque de pronto más adelante la vamos a estar necesitando. Y es el gráfico de funciones exponenciales. Que digamos que la función hace algo más o menos así. Entonces tracemos rectas horizontales, acá en menos infinito no encontramos gráfica. Subimos, no encontramos gráfica. Miren que empezamos a encontrar gráfica desde aquí, pero realmente en 0 no la toco, pero sé que muy cerquita de 0 ya encuentro gráfica. Como yo sé que en 0 no la toco, pero ya muy cerquita de 0 ya encuentro gráfica, entonces digo que el rango de esta función va desde 0 abierto, y si ustedes observan, a partir del 0, no importa dónde trace la recta, siempre encuentro, por lo tanto, el rango iría hasta más infinito. Y ese sería el rango de esta función. Listo. Entonces esa es la definición de dominio y rango. Ahora, de acuerdo a la clasificación de funciones, vamos a hallar algunos dominios, únicamente dominios, y pues les podría mencionar el rango de algunas de ellas. Bueno, esta ya es una parte que ya empezamos a trabajar un poco más, cálculos, ¿no? Hasta aquí era muy teórico, pero a partir de aquí ya vamos a empezar con algunos cálculos. Entonces, dominio de acuerdo a la clasificación de las funciones. Entonces recuerden que la primera clasificación de funciones eran las algebraicas. Entonces vamos con el dominio de funciones algebraicas. Como les digo, del rango solo les voy a mencionar algunos de ellos. Entonces el dominio de funciones algebraicas, entonces recuerden que primero encontrábamos las funciones polinómicas. Entonces, ¿cuál es el dominio de las funciones polinómicas? Entonces aquí, siempre que ustedes tengan una función polinómica, y igual, voy a decir simplemente un p de x, una función polinómica siempre tiene como dominio, bueno, y es lo mismo que, bueno, f de x o g de x, de acuerdo a como usted esté llamando la función, generalmente pues uno la llama f. Entonces el dominio de las funciones polinómicas son todos los reales. ¿Y qué quiere decir que el dominio de las funciones polinómicas sea todos los reales? Que cuando usted tiene una función polinómica, no importa el valor que le dé a x, usted a x le puede dar cualquier valor, porque x puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, por ejemplo, no importa la función polinómica que me dé, si usted tiene y igual a x a la 2
menos 4. Esto es una función polinómica. Y por ser polinómica, yo puedo decir inmediatamente que el dominio de esta función es igual a todos los reales. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve para saber que en el momento que si yo quiero hacer la gráfica de esta función y voy a hacer una tablita dándole valores a x para hallar los valores de y, a x le puedo dar cualquier valor porque el dominio son todos los reales. Es decir, yo puedo tomar cualquier abscisa, la que yo quiera. ¿Listo? Entonces, todas las polinómicas, su dominio son todos los reales. En el video de gráficas de rectas y parábolas, hablamos un poquito más de cómo son estas funciones polinómicas, aunque solo pues para rectas y parábolas, que es lo que nos interesa a nosotros en aplicaciones. Listo, en administración. Bueno, en la segunda clasificación encontrábamos las funciones racionales, ¿no? Y sucede que en funciones racionales ya la cosa cambia. Ya no puedo decir que el dominio de una función racional es todos los reales. Ahí sí tengo que prestar atención. Si yo tengo una función racional de la forma y igual a p de x sobre q de x, entonces ahí sí tengo que prestar atención en el dominio, porque tengo que decir que el dominio de esta función son todos los reales menos donde el denominador q de x sea igual a 0. Es decir, al conjunto de números reales tengo que quitarle los valores de x donde el denominador se hace 0. Entonces vamos a trabajar ejemplos de esto para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, vamos, primer ejemplo. Digamos que tenemos la función 2 sobre x menos 3. Entonces, esta función es una función racional. ¿Por qué? Porque en el denominador y en el numerador tengo polinomios. Bueno, en el numerador tengo una constante que no importa, pero en el denominador tengo un polinomio. Entonces, por tener polinomios arriba y abajo, pues diría que es una función racional. Ahora, ya que es función racional, debo mirar cuál es la condición de las funciones racionales. Y me dice que en las funciones racionales el dominio son todos los reales menos donde el denominador se haga 0. ¿Quién es el denominador de esta función racional? El denominador de esta función racional es x menos 3, el de abajo. Entonces, según la condición que me están dando, tomo ese denominador, x menos 3, y me pregunto cuándo este denominador es igual a 0. Entonces, siempre que yo quiero hallar el dominio de una función racional, tomo el denominador y lo igualo a 0. Y eso me da una ecuación. Tengo que resolver esta ecuación, como sé en matemáticas básicas. En este caso, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Pues despejando x. Entonces, para despejar esta x, ese 3 que está restando, pues pasa a sumar y me queda x igual a 3. ¿Qué quiere decir este x igual a 3? Quiere decir que el polinomio de abajo se hace 0 cuando x vale 3. Mira que si usted reemplaza el 3 en el denominador, le queda 3 menos 3. Y si reemplaza 3 menos 3, eso le da 0 y le quedaría un 0 en el denominador. Como eso no es permitido dentro de los reales, entonces usted puede decir que el dominio de esta función, miren que aquí en la teoría está definido muy claro. Diga que el dominio de la función son todos los reales menos los valores que le haya dado donde el denominador se hace 0. Entonces, como ya sé eso, entonces digo que el dominio de la función son todos los reales menos, hago un conjunto donde voy a escribir los puntos donde se hace 0. ¿Dónde se hizo 0 esta función? Este polinomio.
en 3. Solo el polinomio del denominador, únicamente. Y ese sería el dominio de esa función. ¿Y qué quiere decir ese dominio? Que si usted va a realizar el gráfico de esta función y le va a empezar a dar valores a X le puede dar cualquier valor, menos el número 3. Porque si le da un número 3, pues le va a quedar un 0 en el denominador. Y como estamos tan acostumbrados a veces al uso de la calculadora, cuando vamos y le damos a la calculadora, ahí es cuando nos aparece syntax error. ¿Listo? Un segundo ejemplo, digamos que tenemos y igual a 5x menos 7 igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, miro que esto es una función racional. ¿Por qué es racional? Porque tengo un polinomio en el numerador, tengo un polinomio en el denominador. Entonces, por ser función racional, tengo que mirar la definición del dominio de funciones racionales. Me dice que de esta función tome el denominador. ¿Quién es el denominador? No me importa para nada el numerador, solo el denominador. El denominador es x cuadrado menos 4. Tomo ese x cuadrado menos 4 y lo igualo a 0. Y resuelvo la ecuación. Miren que aquí tengo que resolver esta ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Aquí se puede pasar el 4 a sumar y sacar raíz cuadrada, pero teniendo en cuenta el más y menos. Pero como no siempre nos va a salir así, entonces mi recomendación es factoricen y cada factor lo igualan a 0. Entonces, ¿cuál es la factorización de esto? ¿Qué caso de factorización tenemos acá? Tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Se factoriza como en un paréntesis van las raíces cuadradas con suma y en el otro las raíces cuadradas con resta, y eso sigue estando igual a 0. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x en ambos paréntesis, en uno va la suma, en otro va la resta. La raíz de 4 sería 2, en ambos escribo el 2, en uno suma y en otro resta. Así se factoriza la diferencia de cuadrados. Después de que usted ya factorizó, pues como aquí hay una multiplicación, entonces digo, ¿cuándo un producto es igual a 0? Cuando alguno de los factores es igual a 0. Es decir, ¿qué tengo que hacer a continuación? Cada factor lo igualo a 0. Es decir, me queda x más 2 igual a 0. Y de aquí despejo la x. Cuando despejo x, ese 2 que está sumando pasa a restar, me queda menos 2. Ahora tomemos el otro factor, que es x menos 2, lo igualo a 0, despejo la x, ese 2 que está restando pasa a sumar. Entonces me da, en este caso, 2. Entonces las soluciones fueron menos 2 y 2. Ahora sí escribamos el dominio de esta función. Recuerden, para las funciones racionales, lo que hacemos es el dominio de la función, son todos los reales menos, y escribo un conjunto. El conjunto de valores que me dieron, donde me dio 0 el denominador. ¿Cuáles fueron? El menos 2 y el 2, y ese sería el dominio de esta función. Y así se saca el dominio de funciones racionales. Se toma el denominador, se iguala a 0 y se resuelve. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Si es un polinomio de grado 1, solo despejo x, pero si es un polinomio de grado mayor que 1, entonces lo que tengo que hacer es factorizar para poder hallar cada uno de los valores. Bueno, entonces ahora vamos allá a trabajar o a hallar el dominio de las funciones radicales. Entonces recuerden que en funciones radicales lo que tenemos son raíces de polinomios. Entonces tenemos polinomios de la forma, funciones de la forma raíz n raíz n de un polinomio
P de X. Entonces, cuando me estén hablando del dominio de la función f, entonces el dominio de f va a depender. Entonces, va a depender de n. Entonces, si n es impar, directamente digo que el dominio de la función son todos los reales, porque yo le puedo sacar la raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima a cualquier número. Pero el problema es si n es un número par. Es decir, si estamos hablando de raíz cuadrada, cuarta, sexta, el dominio de la función va a ser igual a donde el polinomio p de x sea mayor o igual que 0. Esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para cuando tenemos una función radical. Por ejemplo, digamos que le queremos sacar la raíz cúbica a x a la 7 menos 6x más 5. Perdón, aquí me faltó y igual. Y igual a raíz cúbica de x a la 7 menos 6x más 5. Entonces es una función radical, dentro de la raíz tenemos un polinomio. ¿Qué nos dice? Si la raíz, el índice de la raíz es impar, no importa. Acá simplemente digo, el dominio de esta función son todos los números reales. Entonces el dominio de esta función va a ser todos los números reales. Listo. Entonces allí no tengo problema. Pero si yo tengo, por ejemplo, allá el dominio de la función x menos 4, aquí ya no puedo decir lo mismo, porque el índice de esta raíz es 2. Como el índice de esta raíz es 2, entonces lo que hago ahora es tomar lo que está dentro de la raíz. No tomo la raíz, tomo lo que está dentro de la raíz. Dentro de la raíz está x menos 4. Entonces tomo el x menos 4. Y miren que la teoría es muy clara, dice, lo que está dentro de la raíz, póngalo mayor o igual que 0 y ese va a ser el dominio. Entonces, bueno, pongo esto mayor o igual que 0, pero obviamente tengo esto que sintetizarlo. Entonces, en este caso, pues ese 4 que está restando pasa a sumar, resuelvo esa inecuación, entonces me queda x mayor o igual que 4. ¿Quiénes son los x mayores o iguales que 4? Pues vean, de pronto si no se ubica, pensemos en lo siguiente. Acá está el 0, digamos que por acá está el 4. Entonces, ¿quiénes son los números que son mayores a 4? Entonces, si acá está el 4, ojo, este igual significa que ese 4 sí lo tomamos. Sí tomamos ese 4. ¿Listo? Entonces, tomamos el 4 y tomamos los números que son mayores a 4. ¿Dónde están los mayores a 4? Pues están a la derecha. Todos los números que están a la derecha del 4. Entonces yo puedo decir que el dominio de esta función va desde donde, desde 4 cerrado, porque el 4 sí lo tomé porque decía igual, hasta más infinito. Y ese es el dominio de la función. ¿Y qué quiere decir ese dominio? Que si usted va a realizar la gráfica de esta función, le va a dar valores a x, no se le vaya a ocurrir darle valores que no estén dentro del dominio. Le tiene que dar valores que estén dentro de este dominio. Es decir, usted le puede dar cualquier valor desde 4 hacia adelante. El 4, el 5, el 5.1, el 4.1, el 10, el 20, el 50. Pero no le puede dar, por ejemplo, el valor 3.
¿Por qué? Porque dentro de la raíz le quedaría un número negativo y ahí no se podría sacarle la raíz cuadrada. Listo. Y esos son el dominio de las funciones radicales. Entonces recuerden, si es impar, reales. Pero si el índice de la raíz es par, tome lo que está dentro, lo pone mayor o igual que 0 y resuelva. ¿Listo? Voy a hacer un tercer ejemplo para pasar a otro. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3x menos 9. Permítanme, no, pongámoslo un poquito diferente. No sé, algo siento. Menos 3x más 9. Listo, supongamos que tenemos esto. ¿Quién es el dominio? Miro el índice de la raíz. El índice de la raíz es 2. Por lo tanto, como es par, tengo que tomarlo de adentro. ¿Quién es lo de adentro? ¿Quién es lo de adentro? Sería menos 3x más 9. Entonces, vamos y tomamos ese menos 3x más 9 y lo ponemos mayor que 0. Mayor o igual que 0, ¿no? Porque el igual también es válido. Bueno, entonces vamos. Menos 3x más 9 mayor o igual que 0. Bueno, me disculpen que el computador está como un poco... Bueno, y entonces resolvemos esto. Entonces, para empezar, ese 9 que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces me queda menos 3x mayor o igual a menos 9. Ahora, el menos 3 que está multiplicando a la x lo paso a dividir. Pero ojo, como no tengo igual, sino que tengo mayor o igual, recuerden de matemáticas básicas que eso que pasa a dividir, ese número negativo que pasa a dividir, hace que la desigualdad cambie de sentido. Siempre que usted tenga mayor o igual o menor o igual y pase un número negativo a multiplicar o a dividir, tiene que cambiar la desigualdad de sentido. Es decir, que aquí le quedaría x, ya no pongo mayor o igual, sino que pongo menor o igual a menos 9 sobre menos 3. Menos por menos da más. Por lo tanto, me queda x menor o igual a 9 sobre 3 es 3. Entonces me quedaron los números menores o iguales que 13. Si no se ubica, puede hacer la recta. Eso siempre lo puede hacer. Si acá está el 3, se ubica en 3, cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque la desigualdad tiene el menor. Entonces toma el 3 cerrado y dice que tome los menores están a la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el dominio entonces de esta función? El dominio de esta función, mire desde dónde viene. Usted siempre lee de izquierda a derecha, viene desde menos infinito. La línea que usted acaba de trazar viene desde menos infinito y llega hasta el número 3. Y recuerden que el 3 es cerrado. Sí puede tomar el 3. Y ese, pues, sería el dominio de esta función. Bueno, entonces ahora que ya vimos las funciones algebraicas, vamos a pasar a las funciones exponenciales y logarítmicas. En el gráfico bueno, en el próximo video de gráfico de funciones rectas y parábolas, se va a hablar un poquito más, quizás, de lo que sea el rango. Por ahora,
les decía, nos interesa mucho saber el dominio. El dominio es lo que ahorita pues nos tiene más interesados. Bueno, entonces vamos ahora al dominio de funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, entonces el dominio de funciones exponenciales y logarítmicas, de trigonométricas no vamos a ver, porque pues allí no nos interesa mucho hablar del dominio, más que de seno y coseno, que son todos los reales. Pero de funciones exponenciales y logarítmicas sí, porque el tema de aplicaciones pues para ustedes es importante. Bueno, entonces en funciones exponenciales y logarítmicas vamos a empezar con las exponenciales. Si usted tiene y igual a la p de x, entonces el dominio, es decir, los valores de x que puede tomar la función, no tienen ningún problema, son todos los reales. Entonces, el dominio de las funciones exponenciales no tiene lío, son todos los reales. Pero la función logarítmica, y igual al logaritmo en base a de p de x, ahí sí hay un problema. Entonces, cuando usted tiene una función logarítmica, sí tiene que tener cuidado con qué valores le va a dar a x. Para esto, usted tiene que decir que p de x tiene que ser mayor que 0. Ese es el dominio de la función logarítmica. Entonces, por ejemplo, si usted tiene y igual a Euler a la x, la función Euler a la x, por ser una función exponencial, su dominio son todos los reales. ¿Listo? Su dominio son todos los reales. El rango de esta función, si ustedes, vamos a trabajar más adelante con eso, pero se darán cuenta que solo va desde 0 hasta más infinito, porque más arribita también les hacía como un grafiquito y les decía que de una función exponencial, que ese era el gráfico de una función exponencial, y les decía que el rango era desde 0 más infinito. Pero el dominio, por ahora, el dominio son todos los reales, es decir, que x puede tomar cualquier valor. Si usted tiene y igual, por ejemplo, logaritmo natural de x, ojo, logaritmo natural de matemáticas básicas, ustedes saben que es logaritmo en base de Euler. Entonces, logaritmo natural, sí tienen que poner cuidado. Miren que en logaritmos, ustedes tienen que tomar el polinomio y ponerlo mayor que 0. ¿Quién es el polinomio en este caso? El polinomio en este caso es x. Entonces ustedes escriben x, para sacar el dominio dicen x mayor que 0, ya no es mayor igual, es mayor únicamente. ¿Y quiénes son los x mayores que 0? Pues los x mayores que 0 son los números que van desde 0, pero sin tomar el 0, hasta más infinito. Desde el 0 en adelante, pero sin tomar el 0. Ese sería el dominio de esta función. Si ustedes tienen y igual al logaritmo de x menos 1, ojo, logaritmo de x menos 1, como no le estoy escribiendo la base, se asume que es logaritmo en base 10. Entonces, ¿quién es el polinomio aquí? Es x menos 1. Entonces tomo x menos 1 y lo escribo mayor que 0. Despejo la x, ese 1 que está restando pasa a sumar y me queda x mayor que 1. ¿Quiénes son los números mayores que 1? Pues los números mayores que 1 son los que van desde 1 abierto hasta más infinito. Por eso puedo decir acá que el dominio de esta función es desde 1 hasta más infinito. ¿Listo? Ahora si tengo y igual al logaritmo en base 3 de menos 2x más 5. Entonces, como es un logaritmo, tomo el polinomio y lo escribo mayor que 0. Entonces, el polinomio es menos 2x más 5.
Despejo la X, ese 5 que está sumando pasa a restar, me queda menos 2X, perdón, acá no escribí mayor que 0, ¿no? El 5 que está sumando pasa a restar, me queda menos 2X mayor que menos 5. Ahora ese 2 que está restando, que está multiplicando, perdón, ese menos 2 que está multiplicando, pasa a dividir. Pero como es un símbolo mayor, entonces la desigualdad cambia de sentido. Ya escribo X, ya no escribo mayor, sino escribo menor y paso el menos 2 a dividir, que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda menos 5 sobre menos 2. Como menos por menos es más, entonces me queda simplemente X menor que 5 medios. No hagamos la división, dejémosla sin indicar. 5 medios, el fraccionario. Entonces, los X menores que 5 medios. Hagamos la grafiquita por si de pronto nos desubicamos. Acá está el 0. Por acá estaría 5 medios. Entonces, 5 medios. 5 medios abierto. ¿Por qué sé que es abierto? Porque miren que aquí no está al igual. No está al igual. Entonces, eso quiere decir que el 5 medios no lo tomo. Tomo los números muy cerquita, 5 medios, pero no tomo el 5 medios. Abierto. Los X menores de 5 medios están a la izquierda. Entonces hago una flechita hacia la izquierda. Entonces puedo decir que el dominio de esta función es, recuerden que leo de izquierda a derecha. Entonces el intervalo va desde menos infinito hasta 5 medios abiertos, ¿no? Entonces desde aquí, desde menos infinito, recorro toda esta línea hasta que llego a 5 medios abiertos. Ese sería el dominio de esa función. Listo, muchachos. Entonces, aquí, en este video, hemos considerado lo que son las funciones, la clasificación básica de funciones, el dominio de esas funciones básicas. Listo, pero esto es un repaso de matemáticas básicas muy sencillo. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, estoy pendiente. El próximo video es sobre las función lineal y cuadrada.